Hola a todos, muy buenas noches. Hoy día es jueves 20 de abril y tengo dos espectaculares invitadas. Bienvenidas a Unidos por Chile. Todas las estamos tratando de encontrar puntos de encuentro, puntos de conocimiento, gente desde distintas miradas nos vaya enseñando y nos vaya contando cómo está el proceso constitucional en Chile, cómo está el proceso político, cómo está el proceso social. Lo que queremos es contribuir para que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Estamos ciertos que podemos construir un mejor país entre todos, pero desde el afecto, desde el conocimiento, desde el reconocimiento en el otro, en dignidad, desde las oportunidades, pero no desde la violencia, desde la inseguridad o desde el odio. Y por lo tanto, la construcción de un país requiere de mucha generosidad y de mucha sabiduría. Inscríbanse en unidosporchile.com, van a recibir información, se pueden salir cuando quieran, no los obliga a nada, pero así están ustedes informados permanentemente. Síganos en las redes sociales, una vez a la semana por lo menos tenemos una buena entrevista, o eso es lo que creemos, pero por lo menos aseguramos que los invitados son siempre espectaculares. Hoy día, como les comenté, y ustedes ya están viendo, tenemos dos espectaculares invitadas. Voy a presentarlas. Y además, antes de entrar al proceso constituyente, quiero hablar un poco de ellas, porque tienen un perfil bastante entretenido y sorprendente. Macarena Bravo, ella es cientista política y además es experta en educación. Y doña Paz Carpentier, que espero que así se pronuncie, porque de repente dice Carpentier, ella es abogada, es docente también, y también le gusta la investigación, y ambas les gusta además la política, y les gusta participar de los procesos políticos y sociales, cosa muy interesante. Quiero partir con Macarena, así que saque su micrófono en silencio, doña Macarena, porque le vamos a preguntar. En su escudriñando y buceando con doña Macarena, ella se presenta como candidata a la convención, no salió elegida, pero en su presentación hay una cosa que me sorprendió muy interesantemente. Ella dice, estos son mis orígenes. Tengo un papá que trabajaba en la feria, feriante, y tengo una mamá que era asesora del hogar, pero a pesar de las dificultades que eso podría implicar, yo me construí un destino y aquí estoy tratando de colaborar. Cuéntanos, Macarena, ¿quién es Macarena? Bueno, ya contaste casi todo, así que me quedo por contar. No. Primero agradecer la invitación y el trabajo que hace Unidos por Chile por informar sobre todo el proceso constitucional y todos los hechos políticos y sociales del país. Es lo que hace falta, una sociedad civil activa que se haga parte de todos los procesos, así que de verdad felicitarlos por el gran trabajo que hacen desde Unidos por Chile, hasta van a las manifestaciones, informan a través de estas charlas y distintas otras instancias, así que muchas felicidades primero. Y bueno, para contarles un poquito más sobre mí, tengo 28 años, soy cientista político, como ya lo mencionó Ricardo, también hice un magíster en políticas educativas, y actualmente soy prosecretaria del Partido Republicano de la Directiva Nacional. Me incluí en esto hace muy poco tiempo, desde mediados de enero más o menos, que asumí este nuevo desafío dentro de los partidos, que también es muy importante. El partidos políticos, a pesar de que hay un desprestigio hacia la política en general, es fundamental también para poder defender nuestras ideas, y tomé la decisión y di un paso para unirme al proyecto republicano. Y previo a eso fui candidata a la Convención Constitucional, bueno, hace un año ya atrás, por el Distrito 8. ¿Por qué el Distrito 8? Porque yo soy de Maipú, y Maipú es parte de las comunas del Distrito 8, donde está Pudahuel, Estación Central, Cerrillo, Lampa, Tiltil, Quilicura. Son 8 comunas, el distrito más grande de Chile. Fue una gran aventura, lo pasé muy bien, conocí a muchas personas, y me di cuenta que hoy día lo que quieren las personas es ser escuchadas.
que muchas veces nosotros nos quedamos con la idea de las peleas en el Twitter, que es la red social más política que tenemos, y de mucha quizá encrispación y de discusiones, y creemos que esas rivalidades que se generan ahí también son en la vida cotidiana en la calle, y no es tal. A mí al menos, no sé cómo habrá sido la experiencia de La Paz, que también fue candidata, para que después nos cuente, me pasó que en todos los casos, incluso con personas que pensábamos políticamente distinto, pudimos conversar de forma muy amable, muy amigable, discutir los puntos en los que estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo. Muchos de ellos van tomando razón cuando uno conversa. Déjame desafiarte con algo que la Macarena de alguna manera lo plantea. Tú también fuiste candidata. ¿Por qué dan el paso? Y después voy a volver con la Macarena porque hizo un par de comentarios que me parecen súper interesantes. Ya vamos a entrar al tema constitucional, pero es importante saber frente a quién estamos y que la gente que las está mirando aprecie la potencia de ustedes. Paz, ¿por qué una profesional que dice, ok, no, yo voy a seguir un camino que de alguna manera es de mayor confort, voy a explorar el área laboral, voy a ganar mi plata, a formar mi familia, ¿por qué decide meterse en la pata de los caballos, que es hoy día el mundo político? Porque hoy día el mundo político es un mundo muy compulsionado, muy tensionado, muy poco prestigiado. ¿Por qué decides tú dar ese paso? Sí, Ricardo, Maca, también quiero saludar a todas las personas que están conectadas también, que se unieron a esta conversación. Primero que todo agradecer la invitación, también felicitar a Unidos por Chile y también agradecerle a todas esas personas que se conectaron para conocernos un poco más y para conocer nuestra perspectiva de las que así como la perspectiva de cada uno de ustedes también es extremadamente valiosa. Muchas gracias por conectar. La verdad, Ricardo, yo creo que me he formando en política y yo me he definido como una política accidente. Porque tal como tú lo describías, la verdad es que yo iba mi vida planificada, digamos, tenía mi pasaje comprado hacia un lugar en particular, había venido trabajando sólidamente en ese sentido y de pronto a mí el estallido social me explotó en la cara. Esa es la verdad, y yo creo que a muchos chilenos les pasó, ¿verdad? Yo vivía en Freire con Paikaví, en el pleno centro de Concepción, en el fondo, por así decirlo, Plaza Italia, ¿ya? Y la verdad es que yo no lo pude creer, y parecía un león enjaulado dentro del departamento porque me daba vueltas y sentí una desesperación que es inexplicable. No podía quedarme sin hacer nada. Esa es la verdad. No podía quedarme sin hacer nada. Sentí una impotencia, no le encontraba explicación a las cosas, y como un poco controladora soy, esa es la verdad, dije, no, aquí hay que hacer algo, digamos. Y me metí como desesperada, sin cuestionarme hacia dónde este camino me iba a llevar un poco. Y acepté ir como candidata. Primero armamos una fundación, después acepté ir como candidata a convencional, que fue un desafío importantísimo y determinante. Yo creo en las decisiones que he ido tomando después, porque después nuevamente fui candidata a diputada, y como bien decía la Maca, yo creo que esa experiencia, esa candidatura particularmente, la pelea por la Convención Constitucional, creo yo que fue muy dura, porque fue salir a la calle con lo opuesto, cuando nadie quería salir a la calle a decir que había votado rechazo y que estaba de fondo disputando una posición en la Convención Constitucional. O sea, en ese momento, ahí se vieron los de verdad, porque resulta que cuando uno salía a la calle, tú eras el sinónimo de una mala persona. Y cuando tú partes una campaña siendo la personificación de la mala persona, es muy duro y también muy peligroso, sin perjuicio de que uno con su verdad, con su historia y con la chaqueta que llevaba puesta nada más, pudimos convencer a muchas personas. Y así, con esa constancia y esa perseverancia, la sinceridad, que creo que es uno de los elementos que me caracteriza, una cosa fue llevándome a la otra, y hoy día creo que sí, me he ido convirtiendo en un político, y un político a mucha honra, porque creo que parte del elemento que nos tiene que determinar es la resignificación de la política.
vamos a entrar en esas definiciones del clima político, pero quiero volver sobre ustedes dos primero, porque me parece súper interesante y súper iluminador para los que nos escuchan, y los que nos van a escuchar después en las redes sociales, cuando se conectan más tarde, o en Facebook, que hoy día también transmitimos en varias cosas simultáneamente. Entonces, Macarena, ¿qué hace? Y te voy a hacer una pregunta, porque tú representas de alguna manera un paso hacia adelante en términos de la formación, accediste a la formación universitaria, accediste, digamos, a un mundo que era distinto gracias al esfuerzo que genera tu madre y tu padre. Pero ¿qué hace que tú abraces? Fíjate, como que desde el punto de vista intelectual uno dice, sí, la Macarena probablemente podría ser una chiquilla del Frente Amplio, estas caras nuevas, pero se va a la vereda del frente, en teoría, yo creo que no es así, pero en teoría, nuestro mapa político dice, ¿cómo se va a republicano? Ni siquiera a la UDI, sino que a republicano. ¿Qué es lo que ocurre en su fenómeno social, afectivo, que dice, no, yo no me voy ni siquiera a Renovación o a Evópolis, sino que a republicano? ¿Qué pasa ahí, Macarena? Bueno, efectivamente yo creo que, como tú bien lo decías, Ricardo, el esfuerzo de mi familia fue motor principal para que yo saliera adelante, por supuesto. Y el entrar en general en política, después vamos a pasar al plano de por qué republicano, fue mi principal motivación fue el tema de la educación, el poder defender la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos especialmente, y el poder también generar más oportunidades de acceso a educación para todas las personas y que las historias como la mía no fueran una excepción en Chile. Y eso fue como mi principal bandera de lucha en el fondo y sigue siendo mi principal bandera, entre otras muchas, pero porque fue lo que a mí me abrió las oportunidades. Yo soy lo que soy gracias a las decisiones que tomaron mis padres, ¿ya? Ellos siempre me dijeron que lo único que me podían dar era la educación, era incluso hasta la educación escolar. No tenían cómo poder apoyarme para la universidad. Yo tengo la suerte, y sé que muchas familias no ocurre lo mismo, por eso tienen que venir apoyo desde otro aspecto, de tener tres hermanos mayores. Yo soy la menor, tengo 28, mi hermano mayor 43, el siguiente 42 y el siguiente 37. Son los tres hombres. Ni me imagino lo regalona y protegida que debe ser esta. Sí, muy regalona. Tengo tres sobrinas, sí, ya, así que he perdido un poco el protagonismo, pero sigo siendo la regalona igual. Y obviamente ese apoyo que me pudieron dar mis hermanos también fue fundamental en todo este camino, para poder acceder a la universidad y seguir estudiando y sacar adelante mi estudio. Entonces lo que a mí me mueve de estar en esto es poder lograr que más personas también lleguen a eso. Y obviamente nuestro país ha ido en constante desarrollo hasta ahora, que nos estamos estancando y vamos a ver qué pasa con todo el proceso político, que permitió esas oportunidades. Y yo quería y quiero ser testimonio de que esas políticas públicas y todo lo que nosotros tenemos hoy día fue lo que logró que personas como yo pudieran salir adelante. Y sé que es la realidad de muchos chilenos y que tenemos que seguir potenciándola. Cuando tomé la decisión de irme al republicano es porque creo que es un proyecto que promueve este tipo de forma, en el fondo, de poder hacer crecer a nuestro país. Uno de ustedes podrían decir, bueno, pero en Evópolis igual, pero en REN igual, en la UDI también, la idea de la libertad, la sociedad responsable, pero el Partido Republicano me conmovió y me convocó por la claridad en su idea, por las convicciones, y también especialmente porque fue el lugar donde me dieron un espacio real y concreto para poder ser una voz como joven, como persona también que ha vivido una realidad distinta a quizás a lo que está encasillado esta caricatura que existe de la derecha elitista, y porque es un proyecto que precisamente busca romper con la cultura de élite que ha tenido la derecha. Y eso es lo que me hizo tomar la decisión de ser parte de este proyecto republicano, en donde lo que buscamos es que más personas se puedan incluir en este mismo camino. ¿Y tú te has sentido acogida ahí, Macarena? ¿Tú te sientes cómoda? ¿Te sientes que esa es tu casa, tu hogar? Me siento muy cómoda, es mi hogar, es mi casa. Yo también pasé, mi primer trabajo en política o servicio público fue en la Fundación Jaime Guzmán, fue mi primer acercamiento.
y la verdad es que siempre me sentí muy bien y fue mi escuela de formación, y hoy día ese ambiente que pude tener en mi primer trabajo, que fue la Fundación Jaime Guzmán, lo vuelvo a reencarnar también en el Partido Republicano, no solamente por la idea, sino también por la calidad humana de todas las personas que están ahí, y me siento totalmente en casa y totalmente escuchada. Y no escuchada así como para sobarte el hombro, así como, sí, tenéis toda la razón, vamos a hacer esto. No, me siento realmente escuchada y que mi palabra vale dentro del partido. Genial. ¿Y tú, Paz, cómo lograste hacerte un espacio y terminar siendo candidata a diputada? ¿Esto significó muchos codazos? ¿Tuviste que derribar algunos egos? ¿Qué es lo que pasó? Porque la gente que nos escucha, a mí me ha pasado, trato de interactuar con harta gente y en la radio uno le trata de participar, y hay mucha gente que está expectante, que está temerosa, que está con susto de lo que viene, está con susto de esta violencia que ustedes mismos decían de Twitter, esta cosa como de trinchera. ¿Qué hizo que Paz dijera, no, yo me saco esta cuestión, yo sé que el 18 de octubre te conmovió, pero de ahí a dar un paso adelante y estar en la calle buscando votos y golpeando puertas es un paso distinto? Pero además, normalmente dentro de la política hay muchas castas, mucha resistencia que entre gente nueva. ¿Cómo lo hiciste? Siendo súper sincera, Ricardo, a veces a mí me pasa que era un camino para mí, porque yo nunca he sentido una dificultad para poder involucrarme en política. Todo lo contrario. Al menos yo igual soy de Concepción, puede ser que aquí las cosas sean distintas, pero la verdad es que nosotros fuimos trabajando desde la fundación que organizamos en conjunto con otros abogados consistentemente. Y al poco andar, en el fondo, las puertas se fueron abriendo fácilmente, y luego fuimos creyendo que éramos capaces. Yo creo absolutamente que nuestras ideas o las ideas de la libertad, que son las que me mueven, las que yo defiendo, son las ideas correctas. Y yo creo que esa convicción, de alguna manera, a mí me da fuerza para poder convencer a otros, y sin ningún temor. Y por lo tanto, yo creo que eso fue hasta el momento ha sido suficiente. Tener un buen relato, instruirse, transmitir las ideas, comunicar, creo que es fundamental. Y en eso creo que también el trabajo como profesora universitaria creo que fue súper importante. Tal vez la facilidad en muchos casos que se me ha dado naturalmente para poder comunicar, creo que ha sido fundamental en este proceso. Y simplemente, como yo le digo a mis alumnos, hay que tener valor. Muchos son inteligentes, muchos podemos estudiar mucho, pero si uno no tiene la valentía, lo demás, la verdad, es que no sirve de mucho. Y en política uno tiene que ser valiente y estar dispuesto a correr ese tipo de riesgo, y por eso me tiré a la piscina y no lo pensé mucho, la verdad. El país estaba cayendo a pedazos. Me parece. Quiero recordar que valor, desde el punto de vista sociológico o conductual, no es la ausencia del temor o del natural, la sensación de miedo, sino que es sobreponerse a esa natural sensación y salir desde el miedo, desde la zona de refugio y enfrentar la situación, a pesar de que uno sienta miedo. Bueno, yo quería haber conversado con usted estos 2 minutos antes de entrar en la cosa más, para que la gente se diera cuenta de lo importante que es la trayectoria de cada uno, y cuando uno hace las cosas desde el corazón y con energía, es súper potente porque se lee en la mirada, se lee en su comportamiento, se lee en lo que dicen. Así que antes de continuar, mis profundas felicitaciones, porque Chile necesita gente buena, independiente del color, gente buena, gente bien intencionada, gente que su motivo sea, a pesar de que yo disiento de ti, generosamente creo que podemos construir algo bueno entre todos. Yo creo que estamos demasiado sumidos en la pequeñez, yo quiero, en el revanchismo, en el odio, en pasar las cuentas. Yo creo que si miramos las cosas desde más generosamente, desde una mirada más afectuosa, probablemente somos capaces de construir un mejor país mucho más rápido de lo que creemos. Voy a entrar ahora directo en materia. Hay 2 visiones de lo que está ocurriendo y que son dentro de la convención y que colisionan.
Una son las normas que ya han sido aprobadas por el Pleno, cuya redacción, bueno, ustedes probablemente, como son expertas en la materia, me dirán si también o no, pero claramente generan temor, que van desde el nuevo sistema de justicia, la plurinacionalidad, que viene incluida la autonomía, tanto financiera como desde el punto de vista administrativo, las negociaciones por ramas, que ya la propiedad privada no la han querido poner como corresponde, que efectivamente el aborto va libre, que etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que de alguna manera, si es que efectivamente se implementan sin un marco regulatorio, significa evidentemente en la historia comparada con lo que ocurrió en otros países con cosas similares, significa un desastre. Pero por otra parte, cuando uno escucha mucho a los convencionales que están adentro, en sus entrevistas, en sus visiones, ellos sienten que esta es una cosa como épica, como que de alguna manera están absolutamente en lo correcto y lo que el país requiere es una refundación y que por lo tanto todo lo que ha ocurrido para atrás es una cosa que estuvo mal hecha. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Hay un poco las dos cosas, efectivamente no todo está bien, no todo está mal. Quisiera primero, antes de entrar en cosas muy particulares, tener la sensación de ustedes de lo que está ocurriendo. Doña Macarena. Bueno, yo creo que con la presentación previa ya quedó claro, de alguna forma, así como mi historia con miles de historias más de miles de chilenos que han pasado por algo similar, que efectivamente nuestro país iba en crecimiento y había un desarrollo que permitió y generó mayores oportunidades. Y obviamente eso no implica desconocer que hayan cosas que se tengan que mejorar, que se tengan que fortalecer, que se tengan que cambiar. Yo creo que eso es algo que es real. Pero en el fondo, para hacer esos cambios no necesitábamos un cambio de constitución. Podríamos haber hecho cambios en muchos aspectos sin esperar todo este largo trámite desde el plebiscito del 2020, luego cuando se empieza a redactar la constitución, que después se termine la constitución, que volvamos a votar de nuevo el plebiscito de salida, que después haya un tiempo de aplicación para pasar a la nueva constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor para mejorar la calidad de la vida de los chilenos que no requerían un cambio de constitución en hoja en blanco. Se podría haber reformado la constitución, se podrían haber implementado políticas públicas, leyes, entre otros. Y hoy día, al final, lo que está pasando con lo que está aprobado es que estamos retrocediendo. La mayoría de normas de la Convención Constitucional nos está haciendo retroceder como país. Y lo que va a pasar es que nos vamos a empobrecer más, es que va a haber acceso a menos oportunidades, y eso es algo evidente que seguro lo vamos a ir discutiendo con los temas más en específico, pero solo un ejemplo, el tema del derecho a la vivienda. O sea, el déficit habitacional en Chile hoy día es gigante, más de 700.000 hogares en déficit habitacional. ¿Y por qué teníamos que esperar para la Constitución para esto? Y además, no voy a entrar en materia porque lo vamos a ver después, el derecho a la vivienda no nos asegura nada, no nos asegura que nos van a dar una vivienda tampoco. Entonces, la verdad es que hoy día solamente estamos yendo hacia atrás y no avanzando como país y seguir siendo un país en crecimiento y desarrollo. Ok, Macarena, pero ¿tú crees que los derechos de alguna manera no sirven? Porque le vamos a preguntar a Paz si es que al poner los derechos como abogada escritos en una constitución, eso garantiza algo, o si yo después tengo que ir con algún recurso judicial para obligar al Estado a que de alguna manera cumpla con lo que constitucionalmente está escrito. ¿Tú crees que los derechos no sirven, no hay que expresarlos y hay que dar un marco nomás? Yo creo que hay que dar un marco. O sea, la Constitución efectivamente es un marco general para regir el país, pero en el fondo hay datos de muchos estudios que muestran que las constituciones, entre más extensas y con más derechos sociales prometidos en la Constitución, son países menos democráticos. Entonces, en el fondo, y ahí la Paz después nos podrá explicar desde la visión como abogada, en el fondo en el papel cabe todo. Y por eso siempre se hablaba de esta lista de deseos, de regalos al viejito pascuero, pero ahí es otra cosa que todo eso se pueda cumplir, porque tiene que haber capacidad administrativa, financiera, institucional, entre otras, para poder aplicar todos esos derechos sociales que se están estableciendo en la Constitución. Paz, entonces cuando estos derechos sociales quedan expresados en la Constitución, porque si uno ve la Constitución venezolana, si no me equivoco, en el artículo 2 establece claramente que el Estado de alguna manera tiene que garantizar una lista muy bella, épica, poética de cosas con las cuales uno no puede sino empatizar.
pero de ahí a que el Estado pueda efectivamente cumplirlas, ¿eso es factible? ¿Eso obliga legalmente al Estado? ¿Genera una obligación contractual entre el Estado y el ciudadano? ¿El ciudadano puede ir después y decirle, señor Estado, usted está obligado porque está escrito? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Sí, bueno, aquí, particularmente respecto a los derechos, y después me encantaría referirme como a lo que yo creo que está pasando en la convención, pero particularmente la pregunta que tú haces, Ricardo, efectivamente, claro, el mayor riesgo, o bueno, en realidad hay muchos riesgos, pero uno de los riesgos es el que tú perfectamente indicas, ¿verdad? Que se esgrima una lista de supermercados de derechos y que posteriormente incluso se consagre a nivel constitucional tal vez una acción judicial destinada a exigir a través incluso de los tribunales y posteriormente de la fuerza pública, el cumplimiento de tales o cuales derechos, pero eso va a depender de lo que decidan finalmente los convencionales, cuáles derechos van a ser exigibles a través de una acción judicial y cuáles no. Todavía eso no lo sabemos, ¿ya? Porque todavía no existe algún artículo que defina cuáles artículos van a ser exigibles a través de una acción judicial. La verdad es que adicionalmente hay que agregar otra cosa. Aquí todos los convencionales han sugerido la incorporación de tales o cuales derechos. Y que bueno, hay que avanzar tal vez a una sociedad con más derechos, pero no todos los derechos que tienen las personas deben estar necesariamente consagrados en la Constitución. Para eso tenemos otros cuerpos jurídicos como la Ley de Protección al Consumidor, el Código del Trabajo, ¿verdad? Hay unas... qué sé yo, la ley de base de medio ambiente para proteger el medio ambiente y así sucesivamente. Es por eso que uno debiera, en principio, única y exclusivamente reconocer, porque acuérdense que el Estado no te otorga derechos, sino que tiene que reconocerlos, las garantías y libertades clásicas, digamos, que tan reticente ha sido la propia Convención Constitucional en reconocer, como el que tú señalabas, fundamental, ¿verdad?, el derecho de propiedad. Derecho de propiedad que hoy día no tenemos claridad respecto a si se supedita o no al derecho a la vivienda, por ejemplo. Porque hoy día ni siquiera tenemos claro eso. El día de ayer se consagró un derecho a la vivienda, más no a la propiedad sobre ella, y no tenemos claridad si ese derecho a la vivienda va a estar o no por sobre el derecho de propiedad, por ejemplo. Cuestiones que son básicas de una constitución. Entonces, claro, la verdad es esa, digamos, la verdad sea dicha. Una cosa, el papel aguanta todo y lo que va a terminar pasando con esta lista de deseos es que va a ser eventualmente, si de llegar a aprobarse este bodrio, porque es eso, es realmente un bodrio, la verdad es que va a ser una constitución cuya letra va a ser esencialmente muerta. ¿Por qué tú, a ver, y esta es una pregunta abierta a los dos, digamos, y por favor, ¿por qué tú consideras que es un bodrio? Porque para algunos, vuelvo a insistir, uno ve otros abogados que son hoy día constituyentes y te dicen, mira, estamos construyendo realmente una pieza magnífica desde el punto de vista sociológico, antropológico, político, que va de alguna manera a ser el faro que ilumina a todo el resto de los países y sociedades del mundo. ¿Por qué tú crees que hay una visión tan disímil entre algunos que dicen efectivamente esto no tiene ni pies ni cabeza y ni siquiera tiene además un ordenamiento jurídico, y otros que consideran que es una pieza magnífica, que es una sinfonía magnífica desde el punto de vista jurídico? ¿Por qué son dos visiones tan contrastadas? ¿Es la ideología la que está mandando? ¿La falta de conocimiento? ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo creo que respecto a aquellos que consideran que realmente esta Constitución recoge nuestra tradición, como en todos los aspectos que tú señalaste, si realmente consideran que esta Constitución recoge todos esos elementos, yo debo decir que no, digamos. O sea, lo que ha primado aquí es básicamente incorporemos en la propuesta de texto constitucional cualquier cosa que no haya sido probada en ninguna parte del mundo, digamos. O sea, un ejemplo claro, que es el que hemos venido escuchando en los últimos días, se elimina el Senado, una institución de 210 años, digamos, porque el Senado no sirve para nada. O sea, ¿qué significa eso, digamos? El reconocimiento de los pueblos originarios, que bienvenido sea. Debe existir un reconocimiento cultural al aporte que efectúan los pueblos originarios, ¿verdad? Pero otra cosa muy distinta es llegar a los niveles de autonomía
que se están consagrando a nivel constitucional, que van muchísimo más allá que incluso el famoso convenio 169 de la OIT, y mucho más lejos que países como Bolivia, que tienen porcentajes de pueblos originarios sustantivamente mayores al nuestro, digamos. Aquí, lo que yo creo que está pasando es que se está construyendo una sociedad completamente distinta a lo que somos como chilenos en esencia, y se está olvidando y se está dejando de lado algo que es un elemento fundamental, y es que las constituciones deben reconocer realidades, ¿verdad? Y lo que están haciendo aquí es construir una sociedad, un proyecto de sociedad desde el Estado, desconociendo absolutamente cuál es la realidad chilena, y más allá de eso, cuál es el verdadero y normal o habitual o natural comportamiento de los seres humanos. Y eso es lo que nos está reconociendo aquí. Macarena, Paz plantea una cosa que me parece muy interesante, es que de alguna manera yo me siento entre cuatro paredes y construyo una entelequia que de alguna manera no representa una historia y una identidad que ha sido forjada culturalmente a través de generaciones, porque la existencia de Chile, el Senado son 210 años, pero el mestizaje, el origen nuestro, nuestras comidas, nuestro lenguaje, nuestros olores, nuestras costumbres, vienen incluso desde mucho antes. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista como cientista político cuando yo a la fuerza, tipo Marmicok, ¿no es cierto?, trato de cambiar por decreto el sentido de identidad cultural y el sentido de identidad histórica? ¿Eso desde el punto de vista político tiene alguna viabilidad? O sea, de ser viable, obviamente que si se aprueba la Constitución, debieran empezar a aplicarse todas las normas que se han aprobado en ella, ¿cierto? Otra cosa es que eso no vaya a generar una crisis social. Todo esto partió, como ya saben todos, en medio de este estallido de violencia que hubo el 2019, que fue una crisis social, y que en el fondo una crisis en la que los políticos se toman de esta como frustración de los chilenos diciendo que la solución es el cambio de una constitución, lo que sabemos que no era cierto, y los chilenos poco a poco se han ido dando cuenta de eso. Eso lo muestran las encuestas, donde la opción rechazo ha ido creciendo, pero no solamente eso, cuando uno entra a ver los sentimientos de los chilenos en torno al proceso constitucional, vemos que la esperanza ha disminuido, que la alegría en el proceso ha disminuido y que ha aumentado la incertidumbre y el miedo. Entonces, efectivamente, si ya, todavía no habiendo aprobado esta constitución, existen estos sentimientos, el sentimiento y lo que va a ocurrir en la parte política y social, una vez, si es que se aprobara esta constitución y se empiezan a aplicar estas normas, va a ser de mayor incertidumbre, de mayor miedo y va a provocar una crisis social gigante en nuestro país, porque no estamos preparados para estos cambios, porque efectivamente no se está respetando nuestra idiosincrasia, no se está respetando nuestra historia constitucional, nuestra historia en cuanto a las costumbres, todo eso está por fuera de la vista de todos los convencionales. Lo que ellos quieren es refundar Chile. Y una refundación obviamente podría terminar en una siguiente revolución, porque para mí todo esto es la construcción de manual de una revolución, desde 2019 a la fecha. Obviamente antes ya habían partido que para nosotros era algo muy loco, pero desde la Revolución Pingüina en adelante habían cartelitos de asamblea constituyente y tú decías, oye, no, que están locos, ¿cómo se le ocurre? Eso no va a pasar en Chile. Bueno, 15 años después ocurrió. Entonces la revolución se vino gestando poco a poco y el 2019 fue el momento donde ellos encontraron el espacio idóneo para poder estallar la revolución. Y la estallaron y paso a paso, esto es de manual, o sea, uno ve las obras de Lenin y se lee, yo las tengo acá en mi casa, porque siempre hay que leer a quien está al frente nuestro quizás con otra idea, y aparece textual esto, Convención Constitucional, o el grupo anarquista, todo. Entonces, ahora se les podría generar a ellos una contrarrevolución. Gramsci se pararía y aplaudiría a sus discípulos. Gramsci diría, he encontrado muy buenos alumnos en Chile, qué bueno, pero lástima que... Paz, si tú tuvieses que decir, déjeme hacer un paréntesis para los que se han ido integrando últimamente. Estamos con dos grandes exponentes de la juventud en estas áreas de las políticas públicas y de la política. Macarena Bravo, cientista político, ella además es magistra en educación, experta en estos temas,
joven, 28 años, y decidida a tratar de hacer cambio, y además está en republicano, y ya le preguntamos por qué ella está en republicano y nos dio ahí su visión. Y Paz Carpentier, que ella es abogada, docente, ex candidata a diputada y también ex candidata convencional, y que está, vibra cuando habla de la política, hace uno pensar. A la gente que nos escucha, es súper importante que entre todos nos retroalimentemos y nos convenzamos de que somos capaces de construir un mejor país sin necesariamente violencia, y que difundamos las cosas buenas, y que si en otra oportunidad vemos a Paz y a Macarena, las escuchemos, porque claramente tienen cosas súper interesantes que decir. Dicho esto, Paz, si tú como abogada, yo te dijera, muéstrame o dime 4 elementos desde el punto de vista jurídico que hoy día te preocupan efectivamente de lo que está ya aprobado en el Pleno de la Convención. ¿Qué es lo que tú dirías? Mira, aquí hay un área que efectivamente va a ser de problema no solo jurídico, sino que ya sea político, social, económico, etc. Mira, fíjate que es una pregunta extremadamente compleja, porque yo he tenido la posibilidad y tengo el deber todos los días. La otra era simple, la otra no era compleja, gracias. No. Es que ¿sabes por qué? Porque yo sigo diariamente la Convención Constitucional y voy revisando cada uno de los artículos que se aprueban. Entonces, hemos comentado, de hecho, Macarena muchas veces ha ido a un programa que nosotros hacemos a través del canal de YouTube de la Fundación Nuevamente, en donde vamos muy al dedo, muy al dedillo en cada uno de los articulados. Pero fíjate que uno de los aspectos que más me importa es el siguiente. Aquí es una constitución que excluye, que confunde lo estatal con lo público, ¿ya? Excluyendo de la solución de los problemas públicos a la sociedad civil en distintos ámbitos. En el ámbito, por ejemplo, de reinserción social de personas privadas de libertad. ¿Por qué? Porque no permite, por ejemplo, a fundaciones o a las mismas empresas, Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, enseñar oficios al interior de las cárceles para efectos de que las personas que están privadas de libertad, por ejemplo, aprendan un trabajo y puedan posteriormente acceder a una oferta laboral, ¿verdad? Y no caer en la tentación de la reincidencia, que es en un 78% de probabilidades lo que sucede después de que egresan de las cárceles, por ejemplo. En materia de salud, ya lo hemos visto, es conocido. En materia de pensiones, lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí hay un intento permanente en donde confunden lo estatal con lo público, porque se presentan como problemas, o sea, como soluciones a los problemas públicos única y exclusivamente la vía estatal. Y un ejemplo claro que también me preocupa, el derecho a la vivienda, que si quiere lo podemos conversar después. Ese es uno de los principales elementos. Segundo elemento, la reticencia de la Convención Constitucional en torno a consagrar adecuadamente el derecho de propiedad. No debemos olvidar que el primer artículo que llega al Pleno de la Convención Constitucional relativo a propiedad fue un artículo que no reconocía el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales a nivel constitucional. Esa era la principal intención. Finalmente queda esta ley de propiedad, sobre todo a clase de bienes, y se alude a la famosa ley expropiatoria. Pero recordemos, o sea, los fondos de capitalización individual incorporales, derecho de propiedad intelectual incorporales, y así las cuotas hereditarias incorporales, ¿verdad? Entonces ha existido una reticencia permanente. De hecho, hasta el día de hoy no se acuerda por parte de la Convención Constitucional un artículo relativo a la protección de la propiedad intelectual, y se ha rechazado en reiteradas ocasiones la inexpropiabilidad de los bienes, de los fondos de capitalización individual. Eso es otro punto que me parece relevante. O sea, tampoco tenemos certeza respecto de si este derecho va a primar o no, por ejemplo, por sobre el derecho a la vivienda. La debilidad del derecho de propiedad y la inexistencia, ojo, de límites a los que deberán supeditarse las leyes expropiatorias. Hoy en día tenemos nuestro 19 número 24 que consagra la propiedad, en donde se indica que la ley expropiatoria, si a usted le expropian, deberán pagarle en dinero en efectivo al contado, si es que usted no está de acuerdo, digamos, en algún tipo de pago a plazo, y antes de tomar posesión del bien. O sea, estamos muy protegidos en ese sentido. Hoy en día se habla de una ley expropiatoria sin mencionar los requisitos de esa ley expropiatoria. Digamos, se habla de una ley expropiatoria. ¿Quién sabrá? Ahí lo adelante. Perdona que interrumpa, pero eso a lo mejor todas estas cosas
van a ser después materia de algún articulado o materia de ley, porque uno escucha convencionales que dicen, sí, efectivamente esas cosas son territorios grises, pero que después los vamos a solucionar. ¿Tú crees que eso efectivamente va a ser así? Eso es uno de los elementos, por ejemplo, que nuestra tradición jurídica ha recogido precisamente porque es una vulnerabilidad, es una situación que ha sucedido antes en nuestro país. Entonces yo te devuelvo la pregunta, Ricardo, te digo, ¿qué pasaría si el día de hoy en Chile, en los últimos 3 años, no hubiésemos tenido un 19 número 24, derecho de propiedad, en los términos en que lo tenemos hoy? Indemnización de perjuicios, pago al contado, en el momento, digamos, y antes de tomar posesión del bien. Propiedad sobre toda clase de bienes, corporales e incorporales. ¿Creen ustedes que no se hubieran expropiado o nacionalizado más bien las cuentas de capitalización individual a esta altura? Entonces, ¿a qué voy yo con esto, digamos? O sea, me parece a mí que una constitución que no establezca estos detalles como lo han establecido las distintas constituciones, la evolución constitucional que hemos tenido, a mí me parece que es una debilidad tremenda y que no podemos dejárselo a una ley, que, ojo, ley que por regla general, conforme a la Comisión de Sistema Político y las normas aprobadas, va a ser 50% más unos de los diputados y diputadas presentes. Okay. Entonces, y obviamente sistemas de justicia que yo creo que ya he hablado mucho, así que... pero es una pregunta para ambas que me gustaría que Macarena, porque ahora quiero expresar mi posición en esto y les ruego me disculpen ambas, pero yo creo que la única forma que tienen las sociedades, sobre todo las democracias, de equiparar al más poderoso con el más débil, es la justicia. Y por eso que la justicia aparece como simbólicamente representada en esta dama, ¿no es cierto?, que tiene los ojos vendados y con una balanza. Dice que está vendada porque no mira a quién está al frente y es la balanza la que de acuerdo al mérito de los hechos. Entonces, yo personalmente estoy muy preocupado porque la creación del nuevo sistema judicial, donde desaparece el Poder Judicial, está controlada por una mayoría política. O sea, va a ser revisada sistemáticamente los fallos de los jueces y el actuar de los jueces por políticos. Y eso hace que se pierda la más absoluta independencia del Poder Judicial. Y eso claramente significa que tú te quedas huérfano para acudir cuando tú sientes que estás atropellado en tus derechos. Y por lo tanto es más humilde de los ciudadanos, no va a poder acudir si que efectivamente no tiene el pituto político que corresponde. Entonces resulta que, por una parte, hemos traído un discurso de que lo que queremos ahora es oportunidad y justicia, y lo que estamos haciendo precisamente es desmantelar y dejar sometido al Poder Judicial, hoy día sistema de justicia, precisamente a quienes de alguna manera han metido todo este problema dentro de la sociedad, que han sido efectivamente los políticos. Entonces, Macarena, como cientista política, ¿qué te parece a ti que el sistema judicial hoy día esté de alguna manera sometido entonces, no como poder independiente, sino como un sistema judicial sometido al arbitrio, y digo al arbitrio de los políticos? Bueno, claramente eso es algo muy, muy malo, porque en el fondo el sistema judicial tiene que tener una autonomía respecto a las decisiones que se van tomando en todos los aspectos que les compete al órgano. Entonces, obviamente no es sano que haya, que esté la mano de los políticos en el fondo en la influencia de lo que tenga que ver con el sistema judicial, y eso no tendría que ser ni ahora ni nunca. O sea, es algo que tenemos que resguardar con mucha fuerza, y obviamente en el tema de la nueva constitución, en los sistemas judiciales, que ya hablamos harto sobre eso, pero es un punto importante no solamente el tema de el sistema judicial plurinacional o para los pueblos indígenas. Hay que ir como a lo más importante aún todavía respecto a ese tema, sino que ya no va a haber igualdad ante la ley, porque el sistema como está aprobado actualmente establece un sistema, habla de sistemas de justicia, entonces van a haber distintos sistemas, ¿cierto? Por lo tanto, cada juicio o forma de determinar las resoluciones del sistema de justicia va a ser distinto según el grupo al que va a representar, y también tiene que ser paritario según esta nueva constitución, y además con enfoque de género. O sea, la igualdad de la ley, o sea, olvídense, ya no existe. Con lo que está, o sea, podría no existir si es que se rechaza en el plebiscito, pero en el fondo, como está aprobado hoy día la nueva constitución, ya no va a existir igualdad ante la ley para todos los chilenos.
Y eso es una situación muy grave también, aparte de esta mano que puedan haber de políticos en el sistema judicial. Paz, ¿por qué? Para las dos, en realidad, una pregunta, porque yo siempre me he preguntado, porque la evidencia histórica es muy clara en los procesos sociales, y hay dos, en los últimos ya casi 100 años, hay dos experimentos sociales que son extraordinarios para demostrar el modelaje de los sistemas políticos, uno es la libertad y otro la falta de libertad, y esos son dos países, Corea del Sur con Corea del Norte y Alemania Oriental con Alemania Occidental. Entonces, y cuando tú ves cómo países con la misma geografía, con la misma cultura, con la misma etnia, cuando tú los separas y los divides, y en uno aplicas un modelo de libertad con aspectos sociales, con un Estado que controla muchos aspectos, pero básicamente un modelo de libertad, y en otro donde el Estado determina todas y cada una de las acciones que cada uno debe existir, pasan los años y resulta que en todos los índices que tú quieras medir, objetivos, y también los subjetivos vinculados a los índices de felicidad, de satisfacción, de sentimientos de orgullo, etc. Claramente, en aquellos donde el modelo de libertad es el que se expresa, están pero muy por encima de los otros. ¿Por qué la gente entonces, de alguna manera, al ver una evidencia tan potente, sigue pensando que un modelo pudiese potencialmente ser válido? Y como yo siempre digo, si los alemanes no pudieron, claramente los chilenos no vamos a poder. ¿Por qué cree usted que esto sigue inspirando, sigue generando la épica en la gente? Es complejo, pero me parece a mí que tiene que ver mire lo que voy a decir, pero tiene que ver con esta expectativa de algunas personas de, por ejemplo, creer que le pueden ganar al mercado. O esta expectativa de que yo lo puedo hacer distinto. Esta sobreestimación muchas veces que se tiene de las cosas sin reconocer una realidad. Y por eso es tan importante, porque a diferencia de nosotros, ¿verdad? Que reconocemos y somos capaces de ver la evidencia y decir, esta es la realidad. Si la vida nos da limones, en resumidas cuentas, hagamos limonada, reconozcamos los derechos porque el Estado no los otorga, dejemos a las personas libres porque solo así se produce, en el fondo, las personas pueden alcanzar su máximo potencial posible. Fijemos condiciones, porque eso es lo que ha funcionado. No. Probemos este modelo que va a funcionar, ahora sí que sí va a funcionar. Es la misma actitud de yo le puedo ganar al mercado, digamos. Esa actitud casi como autopuesta en peligro de alguna manera, ¿verdad? Yo creo que es la sobreestimación que se tiene de sí mismos muchas veces lo que los lleva de alguna manera a pensar que pueden crear una sociedad desde el Estado, distinto a esta actitud de reconozcamos la realidad. Eso es lo que yo creo que en el fondo de sus corazones los lleva a actuar de esta manera, y en muchos casos no querer ni siquiera ver la evidencia. O sea, por ejemplo, no, hasta ahí nomás, porque lo otro era simplemente un fluir de conciencia, Ricardo, lo siento. Estuvimos a punto de obtener una epifanía de realidad. Bueno, está bien. Ya, Macarena, ¿tú cómo lo ves? ¿Por qué de alguna manera, a pesar de la evidencia, a pesar de los números, yo soy convencido que los números y la evidencia no conmueven? Aquí falta emoción en el relato de la libertad es un relato entretenido, pero no tiene épica. El relato de hacer bien las cosas no tiene ninguna épica, y el relato de ser responsable menos, pues es una lata ser responsable. Es mucho más épico hacer otras cosas. Entonces, yo creo que lo que le falta es buscar la épica y cómo meter la emoción en esto. ¿Tú cómo lo ves, Macarena? Bueno, efectivamente, y especialmente en el grupo de los jóvenes, hablando de 18 a 30 años, es como que si los datos no existieran, como que pasan por delante de ellos, están todas las pruebas, los estudios, los análisis, o sea, las mismas realidades de ellos, de cómo han podido quizás, por ejemplo, tener acceso a la educación, que está bien, obviamente todavía hay familias que tienen dificultades, pero el acceso a la educación superior creció exponencialmente. O sea, tenemos ya, el que quiera estudiar lo puede hacer de alguna forma, hay becas, crédito, gratuidad, o sea, de todo. Y a pesar de que quizá ellos mismos pueden tener esa realidad, es como que
no existe, somos desiguales, Chile es un país que no está en crecimiento, somos todos infelices, etcétera, etcétera. Y es preocupante, pero yo creo que eso pasa primero porque es una generación que no vivió las dificultades que vivieron nuestros padres cuando quizás tenían mi edad, por ejemplo, 28, 26 años o antes, y a nosotros, en mi caso, que soy como de los 90 en el fondo, sí nos pasó que todavía alcanzamos a vivir un poco de ese proceso. Incluso no teníamos tanto acceso a la tecnología, por ejemplo. Yo tuve celular, sí, pero era distinto, no había WhatsApp, no había redes sociales, con suerte estaba Facebook cuando ya yo estaba en la media, entonces era diferente. Y crecí escuchando en el fondo el mensaje del esfuerzo, de las dificultades que vivió mi familia, entonces tuve otra idea y otra visión de ver las cosas y creo que eso en las nuevas generaciones no se da. ¿Por qué? Porque están sumergidos en la tecnología, porque lamentablemente las familias, los padres muchas veces pueden prestar poca atención al entorno del hijo, no porque sean malos padres ni porque no quieran estar, sino que el trabajo, la vida, distintas cosas han generado que en el fondo este núcleo fundamental en la sociedad, que es la familia, se crezca de una forma distinta, ¿cierto? Entonces eso obviamente ha afectado, pero también ha afectado en todo esto que la gente ya no cree los números y no solamente los jóvenes, es que nuestras ideas, como bien decías tú, Ricardo, esto de la libertad, sí, todos queremos libertad, ¿cierto? Todos queremos poder elegir, poder tener opciones, distintas cosas, pero no es épico, no tiene profundidad, no hay una bajada, ya, sí, libertad, pero libre ¿para qué? En el fondo. Y esa épica le hace falta al todo el relato del sector de derecha, pensando en que esas ideas son las que han hecho crecer a nuestro país. Y le falta porque nos ha faltado, y esto todo lo hemos escuchado y quizás suene súper repetitivo, pero nos ha faltado calle, pero no calle por hacer calle, porque muchas veces vamos y hacemos proyectos sociales y después desaparecemos, pues nunca más estamos ahí con esas personas. Y esa penetración social que se requiere de nuestras ideas es algo que se dejó de hacer y que hace mucha falta el día de hoy. Y eso ha generado que las ideas en el fondo para las personas sean totalmente volátiles. O sea, lo estamos viendo hoy día. Querían esta nueva constitución, más del 80% de los que votaron a prueba. Querían a Gabriel Boric como presidente, lo tienen como presidente. Y hoy día, en 5 semanas de gobierno, 5 semanas, Gabriel Boric tiene una desaprobación del 50%. Ni Sebastián Piñera tuvo eso en un mes de gobierno. Entonces, Macarena, la convención... Ya está hablando de cifras, ya está hablando de cifras. Oiga, no, pero muy cortito. Pero siguen creciendo la cifra de que no quieren aprobar esta constitución. Pero el hecho que quiero dar de ejemplo con esta cifra es la volatilidad de las ideas de las personas. O sea, querían una cosa, hoy día la tienen y cambian. Entonces, eso es porque no hay una penetración social y pedagógica de nuestra idea en la sociedad. Estamos totalmente de acuerdo. Hay un tema de la educación. Se dejaron los espacios para que de alguna manera la conciencia cívica, el respeto y los deberes, porque hoy día todo el mundo habla de derecho, pero el deber no existe. Pero resulta que si yo voy al colegio o a la universidad tengo deberes, y si voy al trabajo tengo deberes, y si estoy en mi casa tengo deberes, y tengo deberes familiares, deberes de amigos, deberes de pareja, deberes de padre, deberes de hijos, deberes, pero pareciera que no existieran. Y entonces en esa laxitud vamos creando gente que efectivamente no tiene de alguna manera un palo tutor que lo guíe. Es como los árboles, que tú lo dejas y no les pones un tutor, entonces van a crecer para cualquier lado. Les quiero hacer una pregunta bien directa a ambas. Y piénsenlo. ¿A quién admiras tú políticamente, Macarena, y a quién admiras tú políticamente, Paz, en Chile? Gracias. Esto me ha pasado con absolutamente toda la gente que yo entrevisto. Yo hago la pregunta y hay silencio y el cerebro empieza a buscar cuál es la palabra que tengo que decir o cuál es el nombre que tengo que decir. Y es por la ausencia de liderazgos potentes. Nos faltan Mandela, ¿o no? Yo al menos tengo 2 nombres que quisiera dar de personas que me representan en la política. Uno de ellos es José Antonio Kast, una de las personas por las que también tomé la decisión cuando me invitó a ser parte del proyecto republicano, por la convicción que tiene en defender la idea, por el trabajo incansable
territorial y pedagógico que ha hecho en Chile. Él cambió y corrió el eje de la política en estos momentos de mucho cambio y de crisis social. Ha visitado casi, le falta muy poco, las 345 comunas de Chile. Y ese trabajo pedagógico y de liderazgo claro con las ideas y que hay que hacer de penetración social, hoy día para mí lo hace José Antonio Kast. Okay. Y por otra parte, otra persona que creo que ¿cómo fue la pregunta? Que me inspira políticamente, es la Ruth Hurtado, que es el convencional constituyente, y me inspira por su valentía, porque siempre ha trabajado incansablemente por erradicar la violencia en la Araucanía, se la ha jugado, ha recibido amenazas, le han ido a funar, y esto no muchas veces aparece públicamente, en conversatorios que tiene en la Araucanía, tiene a su familia allá, y a pesar de todo eso se la ha jugado por su zona y por erradicar el terrorismo, siendo una voz en el proceso constitucional, pero también en todo momento. Y para eso sí que hay que tener mucho, mucho, mucho valor, porque no está enfrentándose a la funa por Twitter, se está enfrentando a terroristas, y me inspira la valentía que tiene ella para estar ahí en la convención, para jugársela por las ideas y jugársela especialmente por la violencia y la paz que ojalá llegue algún día a su región, que ya está sufriendo hace mucho tiempo de este terrorismo. Muchas gracias, Maca. Muy bien, ¿eh? Y además con argumentación. Yo estaba pidiendo los nombres nomás, pero la dejé porque la vi tan inspirada. ¿Y tú, Paz? Estaba pensando mientras la Maca hablaba, pero a mí me pasa que, claro, son dos cosas distintas, porque yo admiro elementos de algunos políticos que están hoy más vigentes que nunca, o algunos políticos más antiguos. Sin embargo, y ahí yo creo que admiro ciertos elementos como ejemplos a seguir en ciertos aspectos, digamos. Pero de ahí a tener a la vista algún político chileno que me interprete en el sentido amplio de la palabra, y a quien, por ejemplo, a mí me gustaría parecerme íntegramente, creo que no hay ninguno que sea capaz de satisfacer todos esos elementos, digamos. Por eso diría yo que hay ciertos elementos de algunos políticos, uno de ellos sin duda es José Antonio Kast, sin duda alguna, también Marcela Cubillos, por ejemplo, Tere Marinovich, que ha sido un descubrimiento, ¿verdad? Ricardo Lagos, es una persona que tiene una visión de futuro que, a pesar de que ya está ajeno a la política, digamos, que uno sin duda tiene que sentarse a escuchar. Y así tantos otros, digamos, que tienen elementos muy potentes, pero siendo súper sincera, nadie a quien me gustaría derechamente transformarme en alguien particularmente. Me gusta mucho, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo en España, por ejemplo, alguien que sí me interpreta muchísimo, pero bueno, de la política española, o María Isabel Ayuso, por ejemplo, Sí. que tienen, así que... Muchas gracias, Paz. Bien. Estamos en momentos complejos en Chile y en el mundo también, donde la desconfianza prima sobre la confianza, donde la desafección prima por sobre el afecto. Yo creo que si lográramos tender puentes de conocimiento al otro, que es lo que tratamos de hacer con ustedes y con el resto de nuestros entrevistados, la vida sería más fácil, las desconfianzas serían menores y estaríamos dispuestos a ceder probablemente. Porque mucho de lo que desconocemos genera temor en nosotros, genera una posición de defensa. La idea en Unidos por Chile es tender puentes, establecer lo mejor de todos. No creemos que nadie tenga en particular la verdad absoluta, pero sí creemos que las buenas intenciones tienen que primar por sobre todo para construir un mejor país. Macarena y Paz, ha pasado una hora. Déjenme felicitarlas a ambos por la valentía, por la consistencia, por la claridad, por su energía, por su pasión, pero fundamentalmente por su transparencia, porque la transparencia genera confianza. Y de eso estamos con mucha falta. Quiero agradecerles también a todos los que han acompañado este programa durante una hora. Ayúdennos a difundir. Hagamos que Macarena y Paz se transformen en estrellas nacientes de nuestro país. Necesitamos gente como estas féminas que realmente vienen empoderadas. Esta nueva generación es maravillosa.
Así que muchísimas gracias a ustedes dos, gracias a todos los que nos han acompañado. La próxima semana seguiremos explorando este turbulento mundo de la convención, que en lo personal me tiene muy triste. Yo quería el camino de la excelencia. Paz y Macarena tienen un segundo para despedirse. Parte tú, Maca, si quieres. Se acabó el tiempo. No. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Los felicito por su interés de estar siempre comunicándose, informándose respecto a los temas políticos y sociales de Chile, e invitarlos a difundir esta información, que sigamos llegando a más y más personas, así como lo hace Unidos por Chile en la Constitución Bajo la Lupa. Esta información que ustedes reciban, denle bajada, convérselo cuando tomen once en la casa, con sus amigos, sus primos, sus hermanos, con todo el mundo, porque tenemos que llegar a todos los rincones de Chile para que cuando llegue el momento del plebiscito se vote informado y de todo lo que implica este proceso constitucional. Así que muchas gracias, Ricardo, muy entretenida la conversación, dinámica, mezclando temas, y que eso también lo hace más entretenido todavía, y feliz de compartir nuevamente con La Paz, que es una gran mujer y una promesa política, así que hay que seguir potenciando también a las mujeres. Seguro. Sí, muchas gracias, Maca, por tus palabras. Gracias, Ricardo, también por la introducción, la conversación. A todos los miembros de Unidos por Chile, excelente iniciativa. Ahora, gracias por ser incumbentes de la política. Eso hay que darle valor a esto, digamos, a la política. La política es muy importante, y también acarrea responsabilidad. Tal como decía la Maca, todos quienes han sido espectadores de este programa tienen información cuyo deber es compartir ahora por el bien de Chile. Las opiniones, todo sirve, todo aporte, todo en el fondo observación, toda explicación a personas que tengan dudas al respecto es esencial. Entonces, uno de los deberes que uno tiene cuando tiene una información que es relevante, el deber es compartirla. Y ahora que somos todos nosotros incumbentes en esta cuestión de la política, bueno, tenemos que llegar a más personas, porque solo así vamos a recuperar Chile y no vamos a tener que salir arrancando, ¿verdad? Porque como lo conversábamos al principio del programa, Ricardo. Así que muchas gracias por la invitación. Me sentí muy cómoda y cuenten conmigo para lo que necesiten. De seguro las vamos a estar molestando permanentemente a ambas. Gracias infinito, un fuerte abrazo y mucho éxito en lo que viene. Fortaleza, templanza y cariño. Chao, chiquillas, que estén bien. Chao. Chao, muchas gracias. Chao a todos.